a continuación a la doctora Melaine Chirinos. Ella pues se encuentra en Venezuela, médico cirujano, especialista en cirugía general y cirugía oncológica, con experiencia en el manejo quirúrgico de patologías benignas y malignas, especialmente en cirugía de cabeza y cuello. Actualmente se desempeña como médico adjunto en servicios oncológicos de referencia en Venezuela, combinando la práctica clínica, la actividad quirúrgica y la formación de médicos residentes, comprometida con la actualización continua y la excelencia en la atención integral del paciente oncológico. Su ponencia la ha titulado Terremotos en Venezuela, una mirada interna del desastre. Adelante, bienvenida nuevamente la doctora Melaine Chirino. Hola, buenos días. Bueno, voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación que tengo Correcto. preparada para usted. Vámonos adelante. Bueno, ya más o menos mis compañeros ya han dado una introducción de lo que fue el desastre para ellos. Cada quien tiene una mirada diferente y esto es totalmente entendible porque pues cada quien vivió, digamos, el terremoto a su manera. Cada quien lo vio de una manera distinta. Yo quisiera proyectarles. Listo, mi ponencia tiene como nombre Terremoto en Venezuela, una mirada interna al desastre, porque pues yo estaba aquí. Entonces yo viví el terremoto en donde vivo en Caracas, yo vivo en el Valle. Ahorita se darán cuenta más o menos cómo es, cómo ha sido mi movimiento desde el comienzo del terremoto hasta la actualidad. Una vez que se dio el inicio del terremoto, lo primero que empieza es esto, es una captura de mi pantalla de vamos a decirlo así, un grupo de emergencia en Venezuela, donde de una vez, porque yo estoy en un grupo de SOS de accidentes porque tengo una moto y pues el grupo de SOS sirve para ver dónde están los accidentes, dónde hay accidentados o dónde ocurren desastres, etcétera. Y de ese grupo se deriva que dice Emergencia Venezuela. Se podrán imaginar cuando yo empecé a ver cada uno de estos mensajes, videos que salían, nombres de personas desaparecidas, todo de una vez. Digo yo, pasaría media hora, 40 minutos cuando mucho, cuando regresó el sistema de los celulares, de la conexión, etcétera. Porque como sabemos, lo inmediato fue que se perdió la conexión. Entonces, ¿qué pasa? El primer día para todos fue un caos, estando aquí, porque vivimos el terremoto, teníamos miedo, no queríamos salir, estábamos viendo qué hacer, si nos salíamos, si quedábamos afuera, todo el mundo durmiendo en la calle, etcétera. Ya cuando amanece, pues sin dormir igual, al ver todos estos mensajes, seguir viendo estos mensajes, pues yo dije ya, uno es médico y como todos, lo que pensé fue, voy a ir, porque hay que ayudar. Aparte que este no es mi primer, digamos, desastre. Yo viví en el 2012 cuando hubo la explosión de Amuay, porque yo soy de Falcón y yo estaba allá, estaba estudiando. Entonces, para mí el primer día fue choque y ver el colapso logístico. Lo primero que vi, uno, el silencio comunicacional total, no había luz, no había control, era mi versión de ser un médico voluntario, una médico voluntario versus un rescatista táctico. ¿Cuál sería mi enfoque realmente? O sea, porque yo no soy rescatista, yo soy médico. Yo quería ayudar a las personas que fuesen a ser rescatadas, a las personas que necesitaran a sus alrededores, heridas, etcétera. Siendo cirujano, más todavía. Y pues habiendo tenido esta experiencia anterior, más todavía. ¿Cuál fue el desafío al llegar a primera instancia en La Guaira? La ausencia de un comando de incidencias, puntos de apoyo, no había información, nadie te decía a dónde ir. Yo previamente me comuniqué con un amigo que vive en Catialamar y me dijo que él estaba en Carayaca. Y yo dije, bueno, nada, yo me voy a Carayaca. Este video es de la distancia que existe desde Caracas hasta Carayaca. Les cuento que más o menos a esta distancia había un edificio derrumbado por el cual no pude pasar por completo. Yo me fui en una moto que pedí por el servicio de emergencia. Dije, yo soy médico, quiero ir a ayudar a La Guaira y alguien contestó, yo voy doctor y la llevo. Ese muchacho me llevó desde mi casa hasta Carayaca sin saber dónde quedaba, sin saber la distancia. Llegamos hasta la entrada de La Guaira y no teníamos señal, no teníamos este mapa. Así que nosotros más bien seguimos hacia el otro lado y llegamos hasta Macuto y después fue que nos devolvimos. O sea que duramos realmente como 4 horas rodando hasta yo poder llegar a este hospital a ayudar a mi compañero que ya está ubicado en ese centro. ¿Cuál era el otro inconveniente que vimos cuando íbamos en camino? Eso.
la cantidad de personas que había bajado, las motos, el desastre, los escombros, no había paso por medio de carros. El paso era o caminando o en estas áreas, pues por ejemplo, o en moto. Esa era la manera de llegar. ¿Sí ven? Este es el mapa que muestran siempre de cuáles han sido las áreas que han sido afectadas. Catelamar está acá, Caracas está acá abajo y aquí está Carayaca. O sea, está lejos. A pesar de que sí tenía zonas afectadas y sí tuvo heridos, la mayor afectación estaba enfocada en Catelamar, hacia La Guaira y hacia las zonas de Caraballeda y Tanaguarena. Esta información no la teníamos en ese momento. Simplemente yo sí había visto que en Catelamar estaba el desastre. En Catelamar vive una prima y una amiga que en ese momento pues yo logré comunicarme esa misma noche y sabía que estaban bien por lo menos, pero no sabían ellas ni siquiera el desastre que estaba del otro lado. Entonces lo primero que vi el segundo día fue barrera operativa y el factor humano. ¿Por qué el factor humano? Porque el segundo día, que era el día viernes, yo me entero de que, bueno, esto ya no era una tragedia, vamos a decir, ajena, sino que se había convertido en algo personal. Una amiga estaba en Playa Grande, que es una de las zonas más afectadas, buscando desesperadamente a la familia de su novio, que había quedado atrapado bajo los escombros en una casa de 2 pisos. Entonces vuelvo a poner este video porque esto es más o menos para que sepan, esto acá, que ven, es el aeropuerto, ¿ok? El aeropuerto, el CDI del que tanto nombran está acá en Weekend, esto es Zona Roja, esto es Hugo Chávez y esto es Playa Grande. Cuando yo bajo de Carayaca, me logran dejar, y lo digo por las maneras en que tenía que llegar, me dejaron o me lograron dejar en esto que era el edificio Basic Beach. Me había comunicado con mi amiga, ella me mandó la ubicación y yo, por el mapa que había descargado previamente, porque obviamente no iba a tener internet, había ubicado la casa, ¿ok? Y sabía dónde estaba, solo por la ubicación del mapa. Ojo, no la veía de esta manera. Yo la veía como que un punto en el mapa y ya. Y sabía que más o menos no estaba tan lejos de la ubicación donde me habían dejado. Sin embargo, en ese edificio todavía habían equipos de rescate, habían paramédicos, estaban los de protección civil y tenían incluso un Starlink donde, bueno, en ese momento lo que hice fue comunicarme con mi familia, estoy bien, todo lo que les decía era, estoy bien, estoy trabajando, más nada. La logística pues me había llevado a hacer esto, de descargar el mapa para poder moverme en la zona donde no sabía dónde estaba por lo que me había pasado anteriormente. Irme en moto porque sabía que no iba a llegar en carro por el tema de la destrucción. Oasis Beach, en Playa Grande aún había muchas extracciones, extracción de cuerpos, búsqueda, etcétera. Pero en ese momento que yo estuve ahí, que dije, bueno, voy a ser útil, voy a ver si puedo trabajar como médico acá mientras están sacando personas, pues me di cuenta que las horas pasaban y realmente no había recuperación de personas vivas. Entonces me sentí en una frustración que yo creo que todos vivieron en su momento. Y por eso fue que yo decidí mejor ir a buscar a mi amiga, porque de alguna manera iba a poder ayudarla, así sea buscando ayuda, a ver qué es lo que podía hacer. Entonces ya pasé de ser la que iba a ayudar a sostener a alguien que estaba pasando por una situación de estas, pues. Y para que vean más o menos lo que tuve que atravesar. Aquí, esto es esta zona de acá, que lo que ven es la redoma principal la calle principal de lo que es Playa Grande. Para llegar hasta donde ella estaba, yo tenía que atravesar esto y llegar acá, donde estaba su casa. Y pasé por toda esta destrucción. Aquí había personas buscando personas, aquí había familiares buscando personas. En todas estas zonas había gente buscando a sus familiares. Así como ella, cuando yo llego hasta donde está la casa donde estaba buscando los familiares de su novio, me encuentro con esta destrucción, ¿no? La casa caída, que era de 2 plantas, el nivel de destrucción en la parte posterior. Les quiero mostrar en comparación cómo se veía la casa desde la vista satelital, ¿no? Que es esta. Y cómo cuando yo llegué pude notar esto. ¿Ven el árbol? ¿Ven esto que está acá? Es esto, que es el tanque que estaba en el segundo piso. Y todo estaba en el piso. Entonces, cuando uno llega a una casa de esta, que tuvo una casa, así estaban los edificios, y tú dices, ¿cómo sacan a alguien de allí? ¿Cómo pueden, o sea, rescatar a las personas de ahí? Entonces, lo primero fue la barrera, ¿no? Y de ahí me di cuenta el límite técnico de lo que sería la buena voluntad. ¿Por qué? Porque los mensajes de la gente seguían llegando. Y llegaban mensajes de todos lados
de que necesitaban ayuda, de que necesitaban máquinas, de que necesitaban personal de protección civil, de que llegaba, o sea, de todo. Ante todo eso yo decía, bueno, pero ¿y qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ayudar? Entre buscar, porque ahí ponían solicitudes y también había gente que se ponía la orden. Yo tengo esto, puedo llevar, puedo, etcétera. Entre eso y que mi amiga estaba pidiendo ayuda para que la ayudaran, por supuesto, a sacar a los familiares, conseguimos un equipo que está súper preparado, tenía martillos eléctricos, tenía esmeriles, plantas eléctricas, gasolina, agua, insumos, iban súper preparados. Dos camionetas, una moto que iba como escolta, y estoy hablando de que eso fue yo llegué a Playa Grande el viernes, el terremoto fue el miércoles, y yo volví a bajar a La Guaira porque me fui en la madrugada del viernes a Caracas a bañarme, a vestirme, no sé, ya tenía 2 días afuera, y regresé con ellos el sábado. Cuando yo llego, bueno, pasa el sábado, el desastre de que cierran todo, no podíamos pasar, etcétera, la escolta nos logró pasar. Llevaban walkie-talkies para comunicarse entre los tres vehículos, un Starlink, que al final no funcionó. Y ahí es cuando te das cuenta que aunque estés preparado, no es suficiente. O sea, el Starlink nunca funcionó, no pudimos tener acceso a internet mientras estábamos abajo. Cuando ellos llegaron vieron lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan la imagen de cómo estaba la casa? Cuando llegamos, esta era la imagen de la casa. Había llegado una retroexcavadora durante el día, que había trabajado incansablemente y había logrado remover la mayoría de los escombros, incluso el tanque que habíamos visto, pero tenían esta placa con todas estas cabillas que son súper gruesas, no se imaginan lo difícil que es, ni siquiera la retroexcavadora podía eh, romperlas. Y para eso era que iba este equipo. ¿Para qué? Para ellos con los esmeriles cortar eso y poder seguir con la búsqueda. Había, por supuesto, personal de protección civil, topos que llegaron a ayudar para la búsqueda. La retroexcavadora no dejó de funcionar ni siquiera en la noche. Esto fue una grabación que hice a las 9 de la noche de ese día y ellos siguieron hasta el día siguiente, 4 de la mañana, sin descansar. Mi trabajo era mantenerlos hidratados, que comieran, que se turnaran. ¿Para qué? Para que pudiesen optimizar el trabajo. Eh, Finalmente ese día no tuvimos ningún resultado, por eso aquí coloqué un acceso fallido y ya era domingo en la mañana cuando tuvieron que solicitar la ayuda de otras máquinas. Cabe destacar que esto todo fue solicitado por los familiares, nada fue por donado, etcétera, no, o sea, todo fue canalizado solo por los familiares. Esta máquina llega en la mañana y nosotros nos vamos a otro sitio a ver si podíamos ayudar con lo que teníamos, ¿no? Ese equipo que tenía martillos eléctricos, esmeriles, porque ya vieron que no podían hacer más, ¿no? Y finalmente esta máquina logra el día domingo la extracción de las personas que faltaban. ¿Okay? Nosotros, por otro lado, desde Catia la Mar, y aquí más o menos tengo un recorrido aquí Catia la Mar, lo que teníamos que pasar hasta llegar al sitio donde nos estaban pidiendo ayuda también, porque por redes, por todos lados, pedían equipos. Entonces, como ellos ya habían canalizado con alguien para irlo a ayudar hacia los lados de Caraballeda, más bien específicamente aquí donde está la zona del Palmar Este, allá fuimos a dar. ¿Qué pasa y qué se dio cuenta este equipo? Ese día se dieron cuenta del trabajo que lleva solamente abrir 3 pisos, porque era techo, el segundo piso y el primer piso para acceder a la planta baja. Fueron 9 horas de trabajo, de los cuales aún así no obtuvieron resultados. Entonces, aparte de eso, ¿qué otra cosa pasó? Durante el camino vimos esto, devastación por todos lados, todos los edificios caídos, y esto era vía principal. Si esto era vía principal, imagínense cómo estaban las vías a donde no teníamos acceso aún. Entonces, esto era el panorama que nos encontramos en ese momento, y estos muchachos, que eran aproximadamente 10 personas, 11 personas, estaban realmente desmoralizados, porque vieron que con los equipos, los equipados que supuestamente iban, aún así esto era demasiado grande. Entonces, otro obstáculo que vimos era esto. Las calles principales estaban llenas de personas, vehículos motorizados, tratando de llevar ayuda, ciertamente, pero eso hacía que todas las vías colapsaran, porque el tránsito era inestable, nadie sabía por dónde ir, habían accesos que estaban cerrados, ya sea porque había máquinas, ya sea porque estaban escombros,
ya sea porque la carretera se había abierto, o sea, era difícil el acceso con tantas personas en el mismo sitio. Y pues también vimos el nivel de devastación. La famosa imagen del movimiento de la Tierra de los 60 centímetros que se movió es algo impactante realmente, porque es como si hubiesen trazado una línea y movieron todo completo, de un lado a otro como una puerta corrediza, así tal cual se ve. Entonces, ¿qué nos llevamos ese día? Eso ya era domingo. Pues nada, frustración. Eso fue lo que nos llevamos. Sensación de no haber ayudado, no haber hecho nada. Un impacto psicológico que llevaba a lo que conoce todo el mundo como síndrome del superviviente. No podíamos dormir como la mayoría de las personas que bajó los primeros días. ¿Por qué? Porque entonces sentíamos que dormíamos y perdíamos tiempo. Porque mientras nosotros estábamos durmiendo, mientras estábamos en otro lado, pues había personas bajo los escombros que aún no habían sido rescatadas. Ante eso y esa frustración, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde puedo ayudar? Ese día acaba de destacar que no solamente fuimos a eso, llevamos agua a sitios donde no había. Dentro de esas personas a las que le llevé agua fue mi prima. Mi prima vive en Guaracarumbo y es ella la que me dice que está el CDI, que lo habían abierto. Ya las compañeras que mencionaron, la doctora Evans, la doctora Yuraima, eso como parte de las personas que habían llegado de Chile. Y entonces ahí pues encontramos pues, dentro de lo que cabe una utilidad o dentro del desastre a lo que uno pudiese hacer. ¿Qué fue lo que pensé en ese momento? Bueno, nada, hay que activar este CI como ellos lo quieren. Ya vi todo lo que habían hecho gracias a todos los voluntarios que llegaron de Chile. Y desde entonces, pues lo que hice fue escribirle a mi amiga, que dentro de todo ya había encontrado a sus familiares, estaba en este proceso, pero aún así ella estaba dispuesta a ayudar, así sea desde la parte digital, y empezamos a llamar personas, igual como lo hizo la doctora Yuraima, solo que sin video. Yo si no salgo en ninguna red, no me verán en ningún video por ninguna red social, creo que en ningún lado. Pero a través de tú conoces, llama amigos, llama personal de enfermería, técnicos, hicimos un grupo, el cual empezamos con 8 personas, y ya ahorita, como lo dijo la doctora María Eva, tenemos 117, 116 personas allí, de las cuales han ayudado de todos los estados, Barquisimeto, Mérida, los valles del Tuy, Falcón, y gracias a eso pudimos tratar a muchísimos casos que pudieron haber quedado desasistidos en esta época. Entonces, como ven en este video, el CI queda en toda la principal de Katia Lamar. Entonces, realmente el acceso es muy, muy fácil para las personas. Además de eso, pues como ven, el equipo que ha pasado por allí, tanto de parte de Chile, todo el personal de acá entre Caracas y como dije, de otros estados, ya sea de Falcón, ya sea de los Ayaltuy, de Barquisimeto, eh, ahorita no recuerdo qué más, Mérida. Entonces, así fue que esto se mantuvo, digámoslo así. Pero ¿qué pasó después? Porque yo sigo aquí. Pues esa logística, aunque la teníamos, faltaba es la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque así como toda la gente se enfrascó a venir y dar las ayudas y todo esto, pues esa misma ayuda fue emanando, obviamente con el pasar de los días fue bajando las donaciones, fue bajando el personal que era voluntario, porque cada quien empezó a regresar a sus actividades normales. Entonces, ¿en qué pensamos? Bueno, una estrategia, no llegan donaciones, lo poco que tenemos, vamos a compartir. Pues la gente pidiendo de otros lados, entonces empezamos a crear una red de trueques entre nosotros, ya sea como tapabocas, ya sea sobre todo para aquellos que estaban cerca de los que estaban trabajando, y así, de esta manera, poder suplir todos los puntos que pudiésemos encontrar. Pero además de eso, la idea principal fue hacer un mapeo de dónde están esos puntos que estaban improvisados, qué tantas personas atendían, con qué contaban, qué necesitaban, y así pues nosotros tratar de distribuir, porque se supone que todo había centralizado, toda la ayuda se había centralizado hasta el CDI, porque primero era fácil acceso. Entonces así conocimos puntos como el de Farmatodo, en oportunidad le llevamos agua, comida, y fuimos haciendo conexiones con otros. Esto es una iglesia que está muy adentro de Playa Grande, ahí atienden prácticamente 250 personas en un día,
sí tienen médicos, porque a veces no tienen. El otro punto es este trabajo, que es el punto del Posadas de Virgen del Carmen, donde está Cadena de Favores, lo pueden seguir en Instagram, la gente se mueve mucho, tienen una asociación muy bien organizada, con el primer eslabón que es María José, que es gerente de salud, y los puntos utilizados como el punto que está en Suma. Si sabes Suma, esos edificios estos que llaman edificios de cartón, y ellos están justo ahí en la zona cero. Por ejemplo, Caballero, y el último que visité, por ejemplo, que fue Navarena. Si ven, este es un mapa de lo que está cercano al CDI. Aquí marqué dónde está ubicado el CDI con una flecha amarilla grandísima para que tengan una idea. Y de lo que es el terreno, el diagnóstico de terreno, hacer las conexiones con estos responsables para poder dirigir la ayuda. Y en las otras flechas amarillas, todo lo que yo dije anteriormente, son los puntos a donde nosotros vamos. No está lejos, realmente no es tan lejos, pero caminando es muy lejos. Entonces la gente que está ubicada hacia las cercanías de esos puntos no llega al CDI, no llega porque están muy lejos y no hay transporte. Entonces, por eso es que nosotros tratamos de mantener los puntos, de mantenerlos equipados, de ayudarlos a mantenerse surtidos, no solo con medicamentos, sino también con ayudas de otro tipo, ropa, como pañales, comida, etc. Esto es parte de lo que vemos en Suma, que son las casas estas que llaman casas de cartón, las personas que laboran en los puntos de Suma, que mantienen esos puntos trabajando con insumos, etcétera. Parte de mis compañeros tratando de dar publicidad, digámoslo así, hablar para tratar de llevar ayudas a estos sitios y que entienda la gente que sí hay personas trabajando, pero que necesitan ayuda de todos lados y de todo, porque todo se acaba. O sea, esto es día a día. Estas visitas prácticamente las hacíamos diarias, no solo con ellos, no solo con esos puntos, sino también con las ayudas internacionales como Japón, también con los mexicanos, también con los salvadoreños. Japón se va a quedar hasta fin de mes, al menos, igual que lo que USA. Los topos me dijeron lo mismo, los topos aztecas se van a quedar hasta fin de mes. Los salvadoreños sí tenían planificado más tiempo, sin embargo no sé si eso ha cambiado porque aquí la emergencia cambia diario. Esto es otra vez el mapa, les muestro otra vez el mapa para que refresquen memoria de la distancia que hay de donde está el CDI hasta donde llegué, por ejemplo, ayer, que es Tanaguarenas. Esa distancia es más o menos unos 30 minutos en carro, evidentemente. Entonces ven lo difícil que es que solamente centralizar la ayuda hacia un solo sitio es muy difícil porque no llega a otros, ¿okay? No llega. Y nosotros pasamos por todo esto tratando de ver, no llegar a los puntos donde están los campamentos, porque ellos ya tienen la ayuda allí. Llegamos a los sitios donde no llegan los campamentos, precisamente porque es los sitios que están más alejados donde la ayuda usualmente no llega. Entonces, ¿qué lecciones vamos a decir que nos llevamos, aprendimos para la medicina en estos desastres? Porque, ¿cuál es la reflexión, no? Una de las reflexiones que me llevo y que creo que todos nos llevamos en los que me ayudan, en el equipo con el que trabajo, es la autonomía offline. ¿Por qué? Porque en el desastre lo primero que se pierde es la conexión. Entonces, lo primero es antes de ir a la zona, descargar los mapas, llevar insumos suficientes, incluso para uno, comida, agua, linterna, etcétera. Porque eso es lo primero que colapsó. Tener un mapa, saber dónde estás ubicado, te permite ver hacia dónde vas, ubicarte dónde está en la zona más o menos. Este es un ejemplo. Esta es una de las visiones que más me impactó, diría yo, de Playa Grande, por el hecho donde está ubicado y cómo quedó la estructura, por lo menos a la piscina. Y es una de las visiones que yo vi fue después, porque pasé por ahí cuando llegué, pero la verdad es que mi enfoque iba en otros lados y yo no estaba viendo hacia los lados, ni viendo qué había o qué no. Lo otro es el valor del canalizador, es decir, quién conecta la necesidad con el recurso. ¿Ok? Porque esto, aunque suene estúpido, aunque suene tonto, aunque no sea trabajo de nosotros, creo que esto ha sido una de las cosas más importantes que hemos tratado de mantener. ¿Ok? Las conexiones para que todos los puntos de salud que están activos se mantengan activos y se mantengan atendiendo a la población que aún está en riesgo. Y lo otro, pues, es la salud mental del personal de salud, aceptar los límites, los límites operacionales. Esto me permito
colocarlo aquí como parte de la vulnerabilidad que uno vive. Esto es una conversación que yo tuve con mi hermana el día 3, este, porque, bueno, de alguna manera uno tenía que desahogarse, ¿no? Y yo sé que la familia se preocupa mucho por uno porque uno está aquí y uno va hacia allá, uno está en la zona cero, está tratando de ayudar. Pero viendo todo esto, viendo todo lo que sufría, porque nosotros, los médicos y sobre todo los cirujanos, creo yo, estamos preparados para ver cosas feas. Ver muertos no es un problema, ver heridos no es un problema. Ese no era el problema. El problema era ver el sufrimiento de las personas que estaban allí acompañando. Ese era el problema. Realmente para uno que está en la zona o que va hacia allá, ver a las personas con el sufrimiento en los ojos de no conseguir sus familiares, de no tener ayuda, de no tener acompañamiento, de no tener, aunque sea a alguien al lado que le diga tranquilo, lo van a encontrar, eso es, creo yo, el mayor sufrimiento que hemos sufrido, o sea, que hemos tenido los que aún trabajamos acá. Viendo, por supuesto, estas zonas, estas cosas, digamos así, los refugios, etcétera. Voy a permitirme quitar esto porque necesito quitar esta imagen. ¿Por qué? Porque esto es un agradecimiento, ¿ok? No solo a las personas que han ido. Hay personas, como ejemplo, Santa Bárbara, que la conocí fue por este grupo. Ella no ha logrado venir, pero desde lejos, mira, ha aportado con tratamiento para pacientes que yo le envío fotos. Mis mejores amigos han estado al llamado, básicamente, lo que yo les pida, médicos internistas, pediatras, cuando estoy de guardia, porque al principio me tocó sola, yo tuve que bajar sola. Entonces, estando sola no tenía ese conocimiento. Yo tengo casi, no sé, pero yo me gradué en 2014 de médico general y en 2016 estaba haciendo mi posgrado de cirugía general. ¿Sabes cuántos años tengo yo que no veo un pediátrico, por ejemplo? O una fractura, tenía que llevar a mis amigos para eso, neurocirujanos. También agradecer a esas personas, todas las que ayudaron a sacar otras personas que no eran sus familiares. Esto es un homenaje a ellos, aquellos que fueron y no quisieron grabarse, no quisieron emitir ningún video de que estaban ayudando, que eso me parece lo más noble posible, aunque no sean visibles para los demás, para mí sí todos lo fueron. Aquellos que se abocaron y llegaron más lejos a tratar de ayudar a otras personas y aún así se fueron frustrados, que fue ese equipo que fue conmigo el sábado, viernes y sábado, aquellos internacionales que aún permanecen y están desde el día uno, el doctor Gavidia, que es el que comanda estas personas, esta brigada que vino desde El Salvador, aún está aquí desde el día uno, desde que ellos llegaron, él no se ha ido, a pesar de que ya han hecho 2 relevos. La gente que trabaja en los puntos, está en el punto de Farmatodo. No es una foto bonita, pero es una foto, digamos, espontánea de cuando se entregan las cosas, de cuando llevamos las cosas, que son pocas, porque no vamos a decir que son muchas, pero compartimos lo poco que tenemos. Igual a los puntos que están improvisados, que como ven tienen los insumos allí en la calle, con un toldo encima, que muchas veces no tenían nada, ni siquiera un toldo, empezaron fue con unas lonas que le dieron para poder cubrirse de la lluvia, del sol, etcétera. Pasaron muchos días sin siquiera dormir en un colchón, hasta que por fin dieron con la ayuda, nosotros los conectamos, María Eugenia, una de mis compañeras, le llevó unos colchones, le llevó ropa, etcétera. Estas enfermeras están damnificadas y ahí están, trabajando. Uno de los técnicos radiólogos que estaba ayudando porque no, mira, si no hay más nadie y tienes que hacer algo, ahí se hacía. Ahí todo el mundo, como dijo Renzo, hizo de todo. Ese se lo pasaba limpiando el CDI, haciendo lo que sea, pero trabajando. Y esto es lo que yo le mencionaba. Miren el tamaño de las vigas, de las cabillas. Para cortar una de estas de un lado, de un solo lado, se necesitaban dos discos de corte. O sea, era mucho trabajo. Esto era una casa. En los edificios el trabajo era peor. Por eso es que se acaba, por eso es que siempre piden más. Agradecer al equipo que vino de fuera, entre ellos Renzo, la doctora Yulaima, por supuesto todos los demás muchachos que vinieron de fuera, los de acá de Venezuela, los que iban acá en Caracas y el grupo que todavía existe, otros que se fueron sumando a medida que fueron viendo la iniciativa, incluso hasta el día de ayer, que fueron a entregar, miren, así sea tapabocas, lo que sea, a entregar en la comunidad, eso es una ayuda. Así sea de transporte, porque como yo no tengo transporte, entonces me sirvieron de transporte para poder hacer una conexión. Y eso es súper valioso. Agradecer a los que vinieron de Mérida, que también estuvieron allí en el CDI, y todas las personas que aún hoy
porque esta foto, aunque es de ayer, de los OPP en Tanaguarenas, allí todavía hay personas que no se van a ir hasta recuperar a sus familiares. Así que esas personas también tienen mérito y hay que agradecerles. Y lo otro es recordar la resiliencia. Esto fue el sábado, inmediatamente amaneciendo, ¿cómo decir? Sí, amaneciendo. El sábado yo iba con este equipo desmoralizados todos, toda la noche trabajando para no hacer nada y aún así La Guaira nos regaló este amanecer, que somos venezolanos y pues a pesar de la tristeza teníamos una sonrisa porque era algo de que reírnos, ¿no? Mira, amaneció mientras estábamos trabajando, esa era la risa. Y así mismo nos regala estos atardeceres en medio de la destrucción, en medio de todo. Yo ni siquiera lo vi, la verdad, lo vi cuando la compañera que fue conmigo me pasa el video y es que me doy cuenta de eso, o sea, hasta eso he perdido la capacidad de ver otras cosas, ver más allá. Por eso digo que esa es la reflexión. Y sí, ciertamente, esto es suma, esto sigue siendo suma, las casas como llamaban de cartón. La demolición ya comenzó, ya sabemos que esto va a seguir. Sin embargo, por lo menos aquí en Suma no hay cuerpos ya que recuperar y yo supongo que es por eso que ya están iniciando las actividades de demolición, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, como siempre le digo a mi equipo, porque realmente yo me basé, vamos a decir, para quienes no la conozcan, mi amiga, la que estaba ahí en Playa Grande, por la cual yo fui hasta allá, es ella, la de lentes, se llama Rosti Zanotti. Ella sí publicó en las redes que necesitaba ayuda y por eso es que yo me entero de esto. Y estas dos personitas que están atrás, María Eugenia Oropesa y el doctor José Manuel Rosales, se adjuntaron a este equipo y entre los cuatro decidimos hacer pilares y mantener esa actividad de conectar los puntos y mantener la salud donde no llegaba nadie. Como yo les digo, los cuatro pelagas, estoy eternamente agradecida con ellos. Y por último, quiero compartir esta imagen que la tomé ayer cuando fuimos hasta Tonaguarena, porque el mensaje me pareció súper oportuno. Dice, Señor, yo soy un pobre siervo tuyo que en su monasterio te sirve como pueblo. ¿Qué te voy a ofrecer yo, pobre de mí? ¿Qué riquezas tengo? ¿Qué perfumes, qué perlas, qué diamantes? Toma en cambio, gran Señor del mundo y del cielo, mis lágrimas y mis oraciones, que es todo lo que puedo regalar. Gracias.